Buenas y bienvenidos una vez más a Salir del Hoyo, un podcast donde vamos a hablar de ciencia, de opiniones, de críticas y demás. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre el libro de Dawkins, El gen egoísta. Sí, bueno, el gen egoísta es uno, bueno, si no es el catalogado por como el Royal Society of London, sí, como estoy con el inglés, como el libro más influyente de la historia, ¿verdad? Entonces, igual, la Real Sociedad de Londres no es así como cuatro soplagaitas que están ahí haciendo feo, sino que en Como realidad la es gente muy asamblea. influyente No son cinco haciendo un podcast. que ha logrado poder hacer bastante, son autores de libros muy reconocidos mundialmente y en algún momento se hizo una votación para determinar cuál era el libro más influyente y el que ganó fue este libro, el de Richard Dawkins, El gen egoísta, que es un complemento muy interesante a lo que bien vendría a ser la teoría de la evolución o de selección natural de Darwin. Entonces, eh, vamos a ver, tal vez alguien que nos explique por ahí o que nos ayude a explicar primero qué es un gen, para explicarle al público. Bueno, si quieren empezamos por ahí. Sabemos que entonces el ADN, ¿verdad? Es la molécula orgánica que se encarga de la herencia. ¿Ok? Entonces, dentro del ADN tenemos segmentos empaquetados o partes en genes. Y estos genes están en los cromosomas. Estos genes son heredables de padres a hijos en su gran generalidad, ¿verdad? Entonces podemos decir que son segmentos del ADN que son codificantes. ¿Qué quiere decir que son codificantes? Que van a servir para generar algo. O sea, tenemos genes que nos van a dar el color de los ojos, no sé, genes que van a decir si usted es de pelo rizado o liso, o genes si usted puede hacer esto o no. Son genes. Ay, qué lindo, Diego. Esos son Es genes. mutante. Entonces, Es dominante, de hecho. de hecho, hay muchos genes que, digamos, pueden, o hay cosas que se necesitan varios genes para que funcionen, y hay cosas que con un solo gen se dan diferentes aspectos, ¿verdad? Que es lo que llaman poligenia y pleiotropía. Entonces vean que, digamos, un gen tiene muchos marcos de cosas donde se van a ver involucrados, pero principalmente podemos decir entonces, para resumir nuevamente, un segmento del ADN que está codificando algo, o sea, que se va a manifestar de alguna forma. Ok, ahora en palabras más fáciles de entender. Que se va a Creer manifestar de que alguna es, forma, como el sí, pelo y hacer esto. ¿Quién no entendió de eso? okay. Sí, no, es simplemente la unidad heredable que va a producir algún efecto, nada más. O sea, nada más, eso es todo. Entonces, Mentira, después, Anthony. Entonces, sí, Ma, básicamente se puede decir a que los partir de genes, aquí, perdón, a partir de aquí corta. Bitch. bueno, Siga, Alonso. como verán o aquí sea, en se el puede decir que los grupo, genes, madre, son como Legos, básicamente. Son los sí, Legos de la herencia. exactamente. Son legos de Ok. diferentes colores y de diferentes formas, pero que tienen un efecto, ¿verdad? Mm. Entonces, igual, Richard Dawkins lo que explica en su libro es que la teoría de la evolución afecta directamente a estos genes, ¿verdad? No afecta al individuo como tal, sino a donde va a operar es sobre los genes. Este, Posteriormente, cuando se habla de estas unidades de evolución, tanto la teoría de la evolución como el gen egoísta o las teorías en las que se basa el gen egoísta, hay toda una teoría mucho más arriba que se llama la supervivencia de lo estable. ¿Verdad? Que entonces lo que habla de esto es que los genes surgen como un modelo replicador, o sea, un modelo que se puede repetir a sí mismo. Lo que pasa es que esas réplicas tienden a generar copias imperfectas. Y ahí, o sea, en esas copias imperfectas es donde está el tema
de la evolución como tal, ¿verdad? Porque van a existir mejores copias o peores copias, pero al final en algún momento van a ser células células, genes más estables en tres aspectos: en longevidad, en fecundidad y en precisión. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, a que si tenemos diferentes genes, van a crear diferentes combinaciones, como por así decirlo. Esto es lo que nosotros le podemos denominar como un alelo, que son las diferentes variantes de un solo gen. Y hay algunos alelos que son mejores en un ambiente y peores en otro, ¿verdad? Entonces, genes. Con eso usted quiere decir, con eso usted quiere decir que el ambiente afecta los genes, la expresión de los genes, pues. Exactamente, gracias por conectar la llave Maya ahí. Entonces, ¿verdad? Después, entonces, a Richard Dawkins, nuestro amigo Richie, lo que quiere decir es que estos genes que se reproducen o que se replican a sí mismos están dentro de un cuerpo, podemos llamarle una célula, o dentro de un cuerpo orgánico, como es el nuestro o el de cualquier animal, que van a mejorar una resistencia frente a otros cuerpos celulares y buscan en un ambiente, pues, en un ambiente óptimo, tienen más capacidad de heredarse. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo, o lo que está diciendo Dawkins, es que nosotros somos un robot controlado por un vehículo. genes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, muy buena la introducción de Diego. Entonces, empecemos a desmenuzarlo un poquito para ir con diferentes temas, porque es un tema súper interesante. Empezamos con este libro. Lo que dice Dawkins es que la unidad de selección es el gen y no el individuo. Entonces, a partir de ahí él tuvo varios detractores que decían que la unidad de selección era el individuo, y él siempre insistía que era el gen. Sin embargo, esta división básicamente no existe, ¿verdad? Si un individuo no logra procrear, entonces los genes no se pasan. Entonces, en realidad, él con sus detractores tenía más en común que cosas que lo diferenciaban. Entonces, quería saber ustedes qué opinan de esto de la unidad de selección, que si es correcto para ustedes decir que el gen es la unidad de selección, o si por otro lado es el individuo como tal. Entonces, quería saber qué opinan. Y yo lo que estaba viendo que Richie, como todos sus detractores, fue muy enfático en decir que este reduccionismo de simplemente nosotros somos vehículos de genes es una forma de llegar a la idea para entender un poco más la evolución, porque al final no es como que la gente simplemente diga, que seamos así, o sea, que no se lo tomen como una forma pesimista, como, que chupicha a vivir, solo somos vehículos. O sea, sino que es una forma de entender cómo es que cómo se heredan ciertas cosas al final. Entonces, yo creo, o sea, yo realmente concuerdo con el mae. No he leído completamente el libro, pero estaba revisando unos videos y como reseñas de la vara. Y, o sea, sí comparto de que a un final lo que genera que usted, como se active su reloj biológico de, necesito tener hijos, que al final que la finalidad de los hijos es cumplir la reproducción y que los genes se propaguen, y pues está generado por ese impulso de todos los genes, toda la combinación de genes que uno tiene dentro, básicamente. Ok, pero entonces usted sí cree que sea, o sea, que el gen sea que sea el gen, digamos, y no el individuo. La unidad de selección. Es que sí es el gen, pero no es como que el gen piense, yo sé que tengo que reproducirme. O sea, no tiene... Okay. No, es que de hecho yo creo lo mismo, o sea, simplemente somos el medio, para no decir de nuevo vehículo, el medio para que este gen se exprese, porque el gen por sí solo no puede. Necesita, como bien lo acaba de decir usted, de nosotros, que nosotros nos reproduzcamos, que nosotros los heredemos, pero
pero sí, o sea, el gen es para mí es la unidad básica también, que Es necesita que de un medio para hacerlo, pero es la unidad básica. no, vamos a ver, no necesariamente hay una, vamos a ver, sí es una relación de individuo-gen, obviamente, pero bien lo decía Diego ahora que el ambiente afecta a los genes. Claro. Entonces, usted va a favorecer o no va a favorecer la expresión de ciertos genes dependiendo del ambiente. Y eso es un punto que hay que rescatar en eso. O sea, usted puede reproducirse y todo lo demás, pero probablemente va a tener mayor éxito reproductivo el gen que se está expresando en ese momento en un ambiente y lo está haciendo más favorable. Es decir, si usted con ese gen está, no sé, digamos que puede cazar más porque aumentó su velocidad, por decir algo, entonces usted va a probablemente aumentar su posibilidad de éxito reproductivo porque usted tiene el gen que va a dejar eso en sus crías. Sí, bueno, eso es una de las premisas que dice el libro específicamente, que dice que los genes ventajosos son los más heredables, Claro, tal cual, En determinadas condiciones, porque después claro, se pero, regresa por a, supuesto. a otro estado, En cambia determinadas el estado en condiciones, el que la velocidad ajá, más bien hace que los más se mueran. exacto, O a eso sea, iba, ventajoso, en, bajo qué, o en sí, en qué ambiente, en qué matriz, eh, sí, de ambiente, porque es eso, o sea, puede resultar muy útil ahorita, pero luego cambia la varilla, ¿no? Entonces, sí, sí, es que si el lo hablamos ambiente sí va a incluso depender entre exacta. especies, Sí, hablamos el incluso entre ambiente es especies fuera muy, diferente, por ejemplo, y tenemos los peces mm, que necesitan del agua, ajá, y tenemos ok, sí. animales terrestres, o sea, para poner dos medios completamente diferentes. Ujú, Entonces, claro, o sea, pero eso, a eso, así mismo, ha sido lo que ha llevado a tener tanta biodiversidad, ujú, a que de hecho, diferentes animales o que la vida haya evolucionado de diferente manera y por eso tenemos plantas, tenemos animales, tenemos microorganismos y toda la gama de vida que hay en el planeta. Ha sido precisamente por eso, porque tenemos diferentes condiciones. Entonces, quienes están dominando ahí van a ser exactamente los genes más ventajosos y los que se van a seguir heredando van a ser los genes más ventajosos. Bueno, a mí me gusta ver la unidad de selección como dije antes, ¿verdad? No separar el gen del individuo. Eh, Dawkins habla mucho de un término de que es competencia entre genes, ¿verdad? De ver cuál gen, los genes están compitiendo entre ellos para ver cuál se hereda. A mí me parece que no es, no es tan así, sino que, por ejemplo, los genes generalmente no funcionan de forma aislada, sino que dependen de otros genes para funcionar, salvo algunos casos como los genes de desarrollo embrionario temprano, porque si un gen de desarrollo embrionario temprano no sirvió, y se aborta la criatura, ¿verdad? La mórula de una vez deja de formarse o ni siquiera llega, cuando llega, cuando se fecunda, ni siquiera llega a dividirse la célula. O sea, de hecho, es muy interesante que en los vertebrados existe mucho este fenómeno de aborto temprano antes de que empiece a formar eh, la masa celular. De hecho, yo creo que era como el 50% de las fecundaciones no generan nada porque ya una mutación deleteria que no le permite al individuo comenzar su desarrollo. Ahora, estos genes sí son completamente intocables. Estos, si usted habla de gen egoísta, son estos, ¿verdad? Porque sin estos genes y no hay vida, sencillamente. Pero hay otro conjunto de genes que va más allá que sí funciona como en redes y que le permite al organismo esta capacidad de adaptación. Pero para mí esto, de decir que el gen, aparte de esto, salvedad que dice, ¿verdad? Que funciona para el desarrollo temprano y toda esta cuestión, el resto de genes no funcionan por sí solos, sino que dependen de una red de otros genes y dependen de los genes que actúen con ellos. Por ejemplo, no me sirve nada tener el gen que me sirve para el pavo real, que la primera vez que lo grabamos, hablamos mucho del pavo real. No me sirve nada tener este gen que me permite tener una mejor supervivencia, digamos, o esta red de genes que me permite tener mejor supervivencia, si no tengo el gen que me permite tener la cola larga para reproducirme. Porque ¿qué me sirve sobrevivir a mí si yo no puedo pasar mis genes a la próxima generación? Entonces es una interconexión de redes de genes lo que, eh, lo que está compitiendo en realidad con otras
otros individuos que también tienen esas redes de genes. Entonces, a mí me gusta darle un toque así. No sé qué les parece a ustedes. Ok, entonces se hereda no el gen, sino el paquete. No, haciendo la salvedad de estos genes que son necesarios para que esto de desarrollo embrionario, para que si esos genes usted no los tiene, simplemente, como dije, se Sí, aborta la claro. criatura, o sea, hay mutaciones letales, sencillamente. Ujú. Y también estos los vertebrados estos es muy funny porque madre, es lo primero que pasa. O sea, si la vara no es viable, el vertebrado, usted da el escudo parental, todo el montón de tiempo que se lleva y de gestación y toda esta vara, más demasiado lo que consume tiempo y para tener un feto que no es viable, entonces es mucho recurso gastado. Entonces, generalmente los vertebrados, especialmente los mamíferos, abortan a tempranas edades y cuando esos genes no están codificando para lo que deberían, entonces de una vez la criatura muere. Es inapelable, digamos, que van a tener que ir juntos. Ujú. Este, por eso tal vez es más que todo lo del título del libro, digamos, el gen egoísta dado a que eh, lo, como les decía yo, o sea, se rescata el gen sobre el individuo en esos sentidos de un ambiente favorable, pero sí, es inapelable de que no puede ser uno sin el otro. O sea, están íntimamente relacionados. Pero no Y Ariel, necesariamente a uno. No, No necesariamente es, digamos, porque puede que nosotros seamos hermanos, pero yo no me reproduzco y usted sí, y al final los genes de la familia se mantienen, aunque uno no lo logre. sí, Eso está más relacionado con el altruismo. De hecho, sí, sí, pero eso se mencionó. en este caso, Alonso, a mí me parece, o sea, aunque usted lo que tiene con su hermano es 50%, no, sí, 50% creo que es de semejanza, pero No, ese Ujú. 50 o 25. no, no, debería tener el 100%. Si es de papá y mamá, del mismo padre y madre, Ah, va a pero es tener que, 50% de la sí, mamá y sí, 50%. pero en la meiosis, acuerde que no todos los genes son los mismos los que quedan, por eso hay diferencias entre hermanos. Entonces, o sea, aunque usted y su hermano tengan una carga genética muy parecida, no es la misma. Entonces, por ahí Ajá. podríamos verlo como que sus genes exactos son los que quieren replicarse. O sea, este componente del ritmo, eso es completamente cierto, no estoy negando eso. Pero ese gen dice, madre, ¿para qué yo voy a ayudar a mi hermano que tiene tanto porcentaje de semejante conmigo si yo puedo reproducirme a mí completamente con mis hijos? O sea, puedo pasarme a Mm, la próxima generación. ok. O sea, sí la entiendo, pero es que, digamos, no necesariamente, o sea, yo entiendo, o sea, vamos a ver, se mueven todos los genes que yo tengo a la próxima generación, pero no necesariamente todos los genes actúan de la misma forma, o sea, como no todos los genes son egoístas, digamos, o sea, podemos verlo así, y a un Sí, final porque digo, pues, ujú, necesitan otros, necesitan ujú. esas redes de genes. Ajá. Entonces, digamos, lo que yo estoy garantizando al asegurarme que tal vez no toda mi familia sea exitosa reproductivamente, pero una parte sí es de continuar la línea Alvarado Ujú. Mora, por ejemplo. Sí. Que tal vez el caso en humanos no sea necesariamente, como digo, el mejor ejemplo. O sea, ya hice un ejemplo Ujú. con abejas, que las abejas a un final es mejor, porque creo que, bueno, por si no lo saben, las abejas tienen unos picos al final del aguijón que está pegado con todos los intestinos, entonces si la bicha lo pega a usted, la madre se mata. O sea, la madre prefiere, o sea, colectivamente las abejas prefieren suicidarse y asegurarse que las demás abejas se reproduzcan y morir un individuo, o sea, sacrificar un individuo por el éxito reproductivo de la Colonia. colonia. Ajá, gracias. Para asegurarse y que los genes se mantengan. O sea, no, porque o sea, se podría poner el caso de, más que es ilógico, entonces que una abeja cometa, sí, bueno, eso. Suicidio. Si cometa un suicidio ahí, Abejas Sea kamikaze. kamikaze. esa, haga un seppuku ahí salvaje, este, porque podría evolucionar para que no tenga los picos, no esté amarrado y simplemente sea como, madre, dice que es un hijo de puta bicho del mal como las avispas, ¿no? Es un hijo de Madre, puta pero picos, o sea, este caso, las avispas es súper interesante. Sí, yo lo entiendo. No, uh, yo antes lo que quise decir no es que no es que no sea beneficioso para sus genes cuidar al hijo de su hermano, porque sí es beneficioso, pero obviamente en un caso de egoísta sería más beneficioso que fueran los suyos.
Ahora, en ahí está, mae, es súper interesante porque todos estos individuos que sacrifican sus vidas, ellos no pueden reproducirse. La única que puede reproducirse es la hembra. Ella libera una feromona que impide que los demás se reproduzcan. Todas son hembras, solo hay un macho, ¿verdad? Creo que, que una vez al año se ponen huevos que salen machos y que son reproductivos y que son los que andan volando por reina. No recuerdo, mae, la verdad. Ok. Pero en este caso, ellas no tienen la posibilidad de dejar sus propios genes. Ellos están reprimidas por la hembra. Pero no sé si tiene mucho sentido, nada más que mi punto era como que es mejor dejar mi 100% de mi herencia a cuidar la herencia de mi Claro. hermano. Pero si no hay de otra, y se cuida, y es igualmente Sí, exitoso, pues hay grupos sociales. sí, aquí vamos, yo creo que sí entramos ya el tema de egoísta como tal, ¿verdad? Ujú. Que es una metáfora, ¿verdad? Que nosotros usamos o que se usa en el libro para explicar la prosperidad de un gen. Entonces, yo creo que eso es a lo que quiere llegar Pablo, ¿verdad? Entonces, Ujú. el altruismo en realidad va, como por así decirlo, contracorriente con la evolución, porque la evolución, quien importa es el individuo para mecanismos de evolución, pero el altruismo siempre va a ir a expensas del propio bienestar del individuo. Entonces creo que ahí es como a lo que quiere llegar Pablo, ¿verdad? De cómo, entonces ahí es lo que me llama, digamos, a otro concepto que es el acervo genético o el pool genético. Ahí, Diego, quisiera interrumpirlo. Un dato muy interesante, o un factor interesante es que uno no evoluciona, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en cuenta, sino que simplemente las poblaciones son las que van a mantener la evolución en el transcurso del tiempo. O sea, el individuo no va a evolucionar, ¿verdad? No es que somos Pikachu y vamos a Raichu. O sea, simplemente somos la población la que va a manifestar la Ya me desconecto, entonces. evolución en el tiempo. Dale, dale. Sí, No, exactamente. era esa Digamos, y es que aclaración nada a más. eso era lo que quería llegar con el tema de acervo genético, ¿verdad? Nosotros en población o como un individuo social conformamos un acervo genético, ¿verdad? Entonces, a esos, o sea, a lo que vamos es que nosotros deberíamos, o como seres o altruistas o individualistas, cualquiera de las dos visiones, a lo que va es a eso, a mantener ese flujo o esa gran piscina de genes, por decirlo de alguna manera, pues bastante llena, porque nosotros, o existen periodos en los que va a haber inestabilidad y van a haber periodos estables. Entonces, en estos periodos de inestabilidad, ejemplo, cuando cae una pandemia, que se mueren muchos individuos, son pocos los que van a sobrevivir. Eso se ve muy bien en bacterias con el efecto de los antibióticos. Entonces, ¿cómo sobreviven unos pocos? ¿Verdad? Y después esos pocos genes son los que se empiezan a transmitir y empiezan a hacer otro pool genético. ¿Verdad? Entonces, nosotros viéndolo como un acervo, como seres sociales que somos, ¿verdad? Como en realidad al final es ese acervo lo que va a importar. Justamente, y ahora que lo toca, es una buena recomendación de que la gente se tiene que tomar todos los antibióticos. O sea, eso no es una pandemia, ¿verdad?, que va a durar mucho. Eso más o menos se calcula, digamos, como 2050 como máximo, de que hay tanta resistencia a los antibióticos que las bacterias lo han ido superando porque justamente la gente nunca termina sus dosis. Entonces, esa adaptabilidad que habla Diego, que favorece un 0.1%, está haciendo que este favorecimiento sea más alto cada vez porque la gente no se termina los antibióticos o porque simplemente desechan antibióticos al ambiente y eso pues, lo va haciendo como en baja tolerancia, lo va generando ese tipo de resistencia, por lo que entonces no vamos a tener en cierto momento los antibióticos que logren matar esos organismos. Y eso va a ser, en realidad yo pensé que esa iba a ser la pandemia, digamos, que nos iba a afectar en este siglo, ¿verdad? Ustedes han visto que es como una vez por siglo. Pues sí, Siempre hay pensé que iba a estudios ser que algo dicen que como por ahí. eventualmente eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Que ya ya Sí, hay, sí. incluso ya hay una que le llaman como super gonorrea, una cosa así que no se puede quitar, así de fácil. Sí, Entonces, ya ya no hay eso antibióticos. es, ajá, nosotros vamos a ser la generación que viva dos en 50 años, digamos. Ah, exactamente. Pero nada más Mae, ahí pero para tener ese dato de conectarlo con lo que dice Diego, y por eso es
es importante justamente Ajá. el tema. Sí. Pues, Ariel, Pablo. antes de retomar ese tema, ahora que Diego habla de esto, del acervo genético, mae, algo súper interesante que he estado leyendo, mae, es de la complejidad del genoma, mae, desde el origen mismo de la vida. Entonces, antes mae, se definía como el grupo de metazoas, ¿qué metazoas? Lo que se denominan animales, ¿verdad? Que este grupo de nosotros, lo que lo caracterizaban era la presencia de genes para la neurotransmisión, estos genes OX que son para la segmentación del cuerpo y la formación de los diferentes segmentos. Y más recientemente, cuando se ampliaron, bueno, está el Metazoa y lo más cercano, así como el hermano de ese grupo Metazoa, donde están todos los animales, eran los cuanoflagelados. ¿Saben qué son cuanoflagelados? Como una célula con un rabillo, anda ahí muy loco por todo lado. Muchos son fotosintéticos. Entonces, esos se creía que no tenían, o sea, que eran diferentes a los animales porque no tenían todo este sistema de neurotransmisores. Incluso las esponjas se creían que no tenían neurotransmisores, estas cuestiones. Pero análisis recientes de los genomas nos mostraron, o sea, que toda esta área de marcadores para neurotransmisores, para segmentación, toda esa vara está desde la pura base del árbol de la vida. O sea, no somos tan especiales. Simplemente, o sea, toda la complejidad que se ha desarrollado ha estado desde el puro origen. O sea, es súper increíble saber que en una esponja, de una esponja, no sé si han visto una esponja, no es como esponja, sino es una vara toda amorfa. Y ese dicho ya tiene los genes incorporados para la neurotransmisión. O sea, vean qué perfecta ha sido la evolución, que desde sus primeras bases, sus primeras etapas, ya tenemos todo lo necesario para ir aumentando la complejidad. O sea, para mí es una vara súper pichuda. O sea, la vida, la capacidad de adaptación que tiene es otra vara, o sea, fascinante, man. Y Ok. para matar el silencio incómodo, Es como, nunca había escuchado la re- vara, es súper loco. Sí, yo vine aquí al micrófono. retomando esto de Ariel, de lo de las bacterias, hay formas de transmitir genes, que aprovechando la pandemia, todo eso que estamos ahora, es muy buen momento para hablarlo. De que no solamente se transmiten mis genes a mis hijos por herencia directa, ¿verdad? Hay elementos que no sé cómo decir, que no puedo decir que son bichos, porque no están vivos y no están muertos, están en un limbo, como son los virus. A que los virus, de hecho, se hace un cálculo que un gran porcentaje de nuestro genoma, es de origen vírico. Entonces el virus llega, se mete a las células que no saben cómo funciona. No sé si alguien quiere explicarlo, para no ser yo el único que habla paja cómo funciona un virus, ahí un brochazo. Dale usted. Sígalo, está muy bonito. Que habla de paja, Bueno, entonces el virus lo que hace es cuando infecta la célula, él se mete en su material, mete su genoma en material genético de la célula, de modo que modifica este contenido de información, ¿verdad? Que el ADN y toda esa información, básicamente lo que tienen, bueno, básicamente no es lo que tienen. Entonces lo modifica de modo que la célula, en vez de producir más células iguales a ella, como célula hepática, en vez de producir más células hepáticas en el hígado, lo que va a producirme son virus, ¿verdad? Y va a multiplicar virus y virus y virus y virus hasta que la célula explota porque ya está llena de virus y los virus salen y siguen reproduciendo. Pero es tan difícil atacar un virus, porque, o sea, usted no ataca, o sea, ¿qué ocupa uno? Que la célula reconozca que el virus es un virus y que no lo deja acoplarse a ella para que le meta su material genético. Entonces, cuando la célula ya por fin se vuelve inmune, ya reconoce el virus, entonces ellas se suelen dejar un pedazo, incorporan en el genoma un pedazo del ADN del virus para poder reconocerlo cuando lo infecta nuevamente. Después, cuando uno se vacuna y después llega y se vuelve a enfermar, ya le da suavecito o no le da nada porque ya está incorporado en las células de uno, en el genoma, el conocimiento sobre cómo atacar ese virus, ¿verdad? Y cómo evitar que se vuelva a apoderar de las células. Pero esa no es la única forma. Entonces, un virus es una área que no está viva, madre. El virus está en el aire y si no le entra a nadie, ahí se queda, madre, no sé cuánto tiempo irá. Bueno, vive hasta que se degrade Sí, ellos están dentro de una cápsula de proteínas y adentro está el ARN. Entonces, si la cápsula se degrada y el ARN
esté expuesto a cualquier vara y se degrada ya que es inutilizable. La verdad es que si eso le entra a uno ya se jodió. Pero es un virus, es una vara que no tiene inteligencia, no tiene vida, y aún así es capaz de permear, de meterse en nuestras células y modificar, o sea, la maquinaria reproductiva. Además, es una vara súper loca. Y también tenemos esto que es Ariel de las bacterias. Cuando usted hace el medicamento y dejó de tomársela no sé cuántos días antes, entonces quedó una bacteria del millón que habían vivas, entonces esa bacteria puede entrar en contacto con otra bacteria, ya sea en el ambiente o en el mismo cuerpo, y ella encontró la inmunidad a ese antibiótico. Entonces ella directamente se lo puede pasar, sin reproducirse, le puede pasar directamente, así como darle con la mano, meterle en la otra bacteria esa parte del ARN o el ADN que codifica para la resistencia a ese tratamiento. Entonces, por eso es tan jodido, madre. Ni siquiera hace falta que la bacteria se reproduzca para poder transferir esa inmunidad a las demás bacterias. Entonces, madre, ven qué jodido que es esto. O sea, madre, los antibióticos los estamos agotando. Bien lo dijo Ariel. Madre, la penicilina se agotó, después vamos más fuertes y cada vez haciendo más resistentes, más resistentes, más resistentes, hasta que llegamos, yo creo que en San Juan de Dios, ¿verdad? Más, o en el México, es que hay una sala que no se podía utilizar porque hay una bacteria. Era La, Clostridium. la come carne, creo que era la que le decían. No sé. Pero ese No es un buen recuerdo. ejemplo de, por ejemplo, del gen egoísta, Uh-huh, ¿verdad? uh-huh. Es un buen ejemplo de transmitibilidad en el corto plazo de lo que es el gen egoísta, que a nosotros, por ser individuos más grandes, con mayor dificultad, digamos, eh, pues nos queda de durar lo que duramos miles de años o cientos de años en idear, pues la bacteria lo hace en 2, 3 generaciones, que podrían ser días. O en segundos, si lo hace transferencia de un solo tiro. Sí, sí, Eh, exactamente. no sé si alguien quiere algo más de esta la parte geek, la parte nerd. La parte, No, no, yo creo que vamos bien porque llevamos 33 minutos, entonces vamos, tal vez ya podemos pasar a la otra parte, que uh-huh. son las unidades de transmisión cultural, que yo creo que es donde lo podemos tocar más y usar ejemplos más cotidianos, tal vez, para que la gente se identifique más con esto. Un toque. Antes hablemos de cómo el humano ha hecho uso de la selección para su beneficio. Entonces, ya vemos que los genes y la selección natural son los que han llevado como la batuta en la generación de especies y estas cuestiones de adaptaciones, pero el ser humano ha aprendido cómo controlar eso, ¿verdad? Y no es que los más sean ecuaciones pichudísimas y transferencias, no, simplemente es por selección. Entonces, por las plantas. El tomate, al principio creo que tenía un cierto nivel de toxina. Entonces, lo que comenzaron a hacer fue elegir los que menos toxinas tenían, y ir reproduciendo esos, ir reproduciendo los que se hacían más grandes y más rojos. Entonces, iban seleccionando características, tal vez conscientemente, pero sin saber la base genética. Entonces, llegaron a hacer un tomate grande, que no tiene toxinas, y que madura rápido y comestible. Entonces, aquí el gen egoísta va a ser el que les ayude al ser humano le ayuda a satisfacer sus necesidades. Y también no solo necesidades, sino simplemente que, por ejemplo, los perros, mae quería un perro grande, cazador, agresivo, entonces va seleccionando los perros que más se ajusten a su ideal, bueno, a su necesidad, y después ya llega un momento, el podcast pasado lo mencioné, que ya van seleccionando tanto las características que llega un momento en que un perro, por ejemplo, un gran danés, no se puede aparear con un chihuahua, a pesar de que genéticamente siguen siendo perros los dos, ya no se puede porque mecánicamente Imposibilidad hay un mecánica. impedimento. Ajá, exactamente. No, y así Entonces, pasa con el maíz, Pablo. El teocintle, que es el maíz original, digamos, es una espiguilla, ¿verdad? Muy pequeña, de unos cuantos granos, y irla seleccionando hasta hacer una mazorca, ¿verdad? Y que tenga
bastantes granos. Igual lo habíamos hablado sobre la col, ¿verdad? Que son como 6 alimentos que salen del mismo origen genético. El coliflor, cale, brócoli, además no recuerdo lo demás. Sí, que son de Sí, la misma mata. Repollo, creo que era, o la col de Es Bruselas. el una de repollo. esas. El repollo y la Algo, col de algo, Bruselas, de hecho. algo así, ajá, ajá, ajá. La mayoría de todo no comestible, pero la gente se lo come. Ok, pero Ah, ahí sí, entra entonces, perdón, Pablo, ahí entra dale, dale. entonces, eh, se puede decir que en esta selección artificial que hacemos los humanos, ahí nosotros somos la presión ambiental o la presión del medio que se hace sobre la herencia del gen, porque nosotros estamos eligiendo cuál heredar, cuál queremos que se herede. Entonces nosotros Ujú. somos o actuamos como esa presión El del medio. seleccionador. Exacto. Entonces, ahí esa selección artificial también pues juega un papel importante en cuanto a la herencia, cuando nosotros tenemos el poder de decidir. Entonces, también es como para tomar en cuenta ese detalle. Sí, exacto. Mae, y otra hora que lo va a poder ahí, mae, es, hablemos un toque de la selección sexual, cómo eso ha modificado las especies, mae, porque es un tema que es bastante interesante que la gente lo sepa, ¿verdad? Que a veces no es el gen que permite al bicho ser más rápido, ni más fuerte, ni qué sé yo, que le mejore las características inmediatamente necesarias para sobrevivir, sino Ujú. el que atraiga la pareja. No sé si se mandan, hay algunos ejemplillos más. En De- humanos. el- Dale, dale. Dale, no, dale, no, dale. iba a dar un clásico en aves, que no es el del pavo real, pero por ejemplo las aves del paraíso. Estas maes, entre más coloridas, entre más bailen, entre más extrovertidas sean, pues atraen más a la hembra. Pero igual que con el pavo real, esto significa mayor visibilidad para depredadores, mayor tal vez o plumas más grandes, más largas, que en un momento dado puede significar menos agilidad para escapar y todo eso. Entonces, sí es algo, son fuerzas contrarias, pero que van muy de la mano también. Entonces, es como el ejemplo que se me ocurre ahorita en aves, digamos. Pero el detalle con las aves del paraíso es que ellas viven en un ambiente donde no tienen depredadores. Por eso es que han podido evolucionar Algunas, sí. de colores y todos esos tipos de plumajes y todo, de que en realidad van contra un modelo con depredador. Si eventualmente hubiera un depredador, pues otro, otro gallo cantaría, literalmente. Otra ave bailaría. Exactamente, otra ave No, pero bueno, bailaría. entonces el ejemplo ahí es el del pavo real. El pavo real tiene varios depredadores ahí en India, que es de donde el maíz es nativo, oriundo. Eh, y aún así, los que eligen las hembras para reproducirse son los de la cola más larga, la cola más colorida, la más llamativa. Estos maes son los que más les cuesta volar para escapar de un leopardo ahí o un tigre o uno de los perros salvajes, mae. Pongámonos Ahí. controversiales. Entonces, ¿cuáles son la selección sexual en humanos? De Oh, ahí. los sentimientos afloran, Mae, pero mae. es que ahí No, entramos en otra lo dice en cosa. un grupo de solteros, digamos. Ajá. ¿Era No, cierto eso? Que billetera mata galán. ok, a eso iba, mae. Mae, La selección, no, aquí gana el que tenga el carro más pichudo, digamos. Por ejemplo, un Xterra de Turrialba, mae, patea culos. Para poner un ejemplo. El de la Hilux. Ajá, exacto. O sea, No, pero un vamos. Xterra en Turrialba, mae, patea culos, digamos. ¿Qué va a ver con Las Xterra? Hilux, No tengo las Hilux Xterra, dicen, digamos. no, pues que yo no dije nombres, No, porque pero va ese, todo localizado. Yo no tengo un Xterra, majadero. ¿acaso yo saben que soy perdón, de pero, Turrialba, weón? Ya lo habían sí, dicho en un episodio anterior. Si son fieles, mae, ya saben. Hablemos espera para tener la idea. En distintivamente humanos y con... nosotros no tenemos una cola muy larga o algo así que mostrar. Mae, no, Tenemos que pero hay mostrar caderas anchas, pertenencias. hay espalda ancha, Eso hay iba Mae, yo. pero en hombres, altura. huevón. Eso Mae, iba yo. en mujeres, weón. Sí, pero es Ajá. que, Mae, hay Y hay una demasiadas sociedad. las características secundarias, sexuales secundarias, mae, hay demasiadas cosas que
a un final usted le llama la atención. Ya lo dijo mi estimado Diego. Yo creo, Billetera Matagalán. Pero, yo mae, creo, y es que... Ay, no, yo bueno, creo, dale. y voy con lo que dice Alonso, igual, digamos, de esas características que ahorita no lo voy a tocar mucho para que se lo agarre, y a lo que se refiere Anthony. Es que igual hay una actitud de recurso ahí, Ujú. digamos, en proveedor. Entonces, tal vez Ajá. antes esas características sexuales secundarias, como una espalda ancha o lo que fuera, servían para casa, ahora sirve la plata, De perfecto. porque da ese O sí. tipo de protección, de ok, tengo seguridad alimentaria, tengo igual seguridad, no sé, o sea, hay muchos Tengo de ese tipo de terreno, tengo factores, carro, Eso tengo... muchos de era ese tipo de precisamente factores. como a lo que iba, a lo que iba a dirigirlo. Exactamente. Exacto, y Tal pero vez, igual creo también en lo que dice Alonso, disculpe que lo interrumpa, don Diego, creo dele, igual dele. lo que dice Alonso de Voy. las estructuras secundarias, porque depende de la sociedad, se van a ver más o menos explotadas ciertas características. Y esto ha Ujú. pasado en el tiempo. Entonces eso me parece también una loquera. Yo sí creo que, digamos, actualmente, si nos metemos, digamos, Costa Rica, digamos, y nuestra sociedad, y los últimos 25 años o 40 años, sí hay un factor del dinero, digamos, que maximiza la posibilidad. Porque igual, si usted ve estudios de genética de poblaciones, la gente se reproduce a 20 kilómetros a la redonda. Pero también hay un factor de dinero ahí, porque no se puede desplazar o porque las calles tal vez no eran las mejores, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de factores que hacen que tal vez el dinero pase por encima, digamos, de estas limitantes geográficas, etcétera, 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 que haga que usted se pueda desplazar o que se haga usted más atractivo en un ritual de apareamiento, o sea, que usted puede pagar la citilla, ¿verdad? Ahí, la comidilla y toda la carajada, o que la pueda Sin estar sacando a coleta. pasear, etcétera, etcétera, o bien que usted simplemente genere una sensación de respaldo y de protección, porque usted tiene el dinero para, y eso es algo que se mantiene, digamos, o se mantuvo en su tiempo. Otra pregunta, para seguirle echando leña leña al fuego. Dale. Ma, entonces, digamos, bajo eso que ustedes dicen, digamos que sí está bien, pero entonces, ¿por qué la gente de escasos recursos es la que más hijos tiene? Es que ma, ahí es otra Es cosa una cuestión totalmente Sí, cultural. pero diferente. entonces, o sea, Ahí, pero al eso es final una nosotros lo que cuestión de estamos hablando cultura y es de de educación, reproducción. ma. Sí, y nosotros lo que Sí, estamos sí. hablando es de heredar genes. Ok, bueno, esos Eventualmente, las más tienen, personas de escasos recursos son los que más genes están heredando, ¿no? Y las bueno, personas de entonces, de más recursos son los que son los que tienen ok, menos hijos. Tienen uno o dos, no, mucho. pero bueno, Exactamente. eso puede tener una explicación biológica, ma. Por ejemplo, los estrategas R, en comparación a los K. ¿Qué hacen los estrategas R, mae? Tirar un pichazo de descendencia, un pichazo, que sobrevive alguno. Los K tienen pocos, pero los cuidan. Yo veo a los, digamos, a los de bajos recursos de esta manera, mae, tener un pichazo de descendencia para ver cuál sobrevive y, adicional, cuál le ayuda a mantenerlo, a cuidarlo y a darle sustento en algún momento de la vida también. Que es como un altruismo inverso, por decirlo de alguna forma, que es como cuidar a los tatas cuando estén viejos. Pero es la forma que yo siento que los más creen o piensan que pueden como sí, sobrevivir, no sé. Es como un chantaje ahí. Pero es que, ma, es que los Sí. humanos somos Mae, tan particulares. Por, mae, es que, Ma, es que Diego, es sí, que mae, está todo lo que poniendo sus tenemos, ejemplos, ma, mae. somos un caso especial. O sea, yo estoy pensando, mae, más que hay demasiadas varas ma, involucradas que no. Muchas, ujú. muchas. No, yo traté de darle una explicación tanto biológica, pero es que esa banda No, es no, muy no, claro, social, claro. mae. Y No, muy no, no, Sí, de sí, yo claro. creo que era todo así. Sí, sí, no, y muy, mae, es muy, no sé, no tienen tele, mae, o qué sé yo. Ma, no. Ma, es que vamos a entrar en un Contrario, tema y después se pone a poner feo porque usted puede ir a cualquier chante y nunca va a faltar la antenita de claro, ma. Y la pantalla, weón. Ma, al Bueno, pero chile. exacto, Una yo estaba cuestión escuchando cultural, ma. eso. No, yo estaba es escuchando cultural. por qué eso pasa. Ya sé que ya se desvió el tema, pero eso pasa porque esos son bienes de lujo, digamos, entonces oculta su realidad. Entonces, si usted puede pagar eso, usted está bien, aunque tenga, no sé, otra necesidad, digamos, de que cumplir tal vez ante los ojos de otras Ujú. personas. O sea, es un método de escape, básicamente. Es un método de escape. Ajá. Mae, sí, pero, mae, volvamos a, No, al no, pero gen. la Mae, estamos enfocando bien porque ya nos vamos metiendo a la parte cultural. Pablo, no sea pero egoísta. no, yo quiero hacer una pregunta, mae, ahorita que estaba pensando, mae.
Yo con mis peces, mae. La verdad está así, mae, vean, no sé, mae, estoy hablando y no encuentro razón de que sea así. Mae, en los lagos de África, bueno, en realidad, en el viejo mundo, mae, los cíclidos forman parejas, ¿verdad? Reproductivas. El que se pone colorido y que llama la atención es el macho. Todos los machos son súper pichudos cuando están en época de apareamiento, especialmente, mae. No, mentira, estos son siempre, están súper pichudos, mae. Siempre mostrando sus mejores colores, etcétera. Hay unos que tienen como manchitas en la aleta anal que parecen huevos. Entonces la estrategia reproductiva de ellos, por lo menos en los grandes lagos, más una loquera. Ojalá los maes están con la hembra pone los huevos, hacen toda la danza de apareamiento, la hembra pone los huevos en el sustrato, pero no están fertilizados. Entonces la hembra pone los huevos y ellos son incubadores bucales. Entonces ponen los huevos y se los come de una vez sin fertilizar. Entonces esas manchitas que tiene el macho en la aleta asemejan huevos. Entonces cuando la hembra llega a recoger sus huevos, entonces él suelta el esperma y los fertiliza. Ok, y el macho se va y la hembra generalmente se queda cuidándolo solo. Es el caso del viejo mundo y África. Ahora, Ok. cuando venimos acá al nuevo mundo, mae, el caso es el inverso, mae. Los machos no es que no sean coloridos, sino que no son tan coloridos como las hembras. Mae, las hembras cuando están en época reproductiva, mae, te ponen unos colores espectaculares, mae. Y ellos, la pareja la que cuida del nido, cuida a sus alevines, mae, y ellos forman lazos de por vida. Mientras que en el ciclo africano, mae, el macho se reproduce con varias, mae. Generalmente los ciclos americanos se quedan solo con una pareja, mae. Es un lazo de por vida hasta que uno palme. Pero la hembra, mae, es la que toma el rol del colorido, mae. Entonces, mae, estaba pensando, mae, ¿por qué esa diferencia? O sea, mae, no le veo razón, mae. No sé si ustedes tienen alguna idea, mae, una hipótesis loca, mae, porque a mí no se me ha ocurrido qué ¿Cuál es la puede relación ser. de hembras y machos, mae? Mae, es muy similar, en realidad, mae. Ok. No, o sea, 50-50 suele ser los Dando valores de 1-1. reproducción. Ok. Sí, porque Habría que ellos retroceder mucho en no... la evolución, siento yo, ¿En para qué? ver. Habría que retroceder mucho en la evolución para ver. Más es que Posiblemente. tuvo que haber habido alguna presión ahí ambiental igual perdón por el ruido, más. Así que, Nicolás. No, más son los camiones aquí en el área centro. Alguna presión ahí que hizo que ese gen colorido se heredara más en hembras que en machos. Pero, no. Pero Ahí digamos, es, en está pero se el interesante. reproducen punto, igual, o sea, digamos, es la misma. Las Sí, sí, hembras, o los sea, los ciclos... machos tienen los puntos en la cola anal y el mae y se le deja venir en la boca, es la misma hora. No, en los de aquí, los de Los de América, América. mae, ellos ponen los huevos generalmente adhesivos en una piedra, el macho los fertiliza y entre los dos los cuidan. Ok. Ok, pero entonces cambió Mae, eso la. tuvo que haber Ah, sido. vea, la Ya, hembra ya, es ya le llegó. plateada, la hembra es plateada en los africanos porque ella es la que lleva los huevos en la boca, entonces no puede llamar la atención del depredador. Tal vez en este caso, la hembra es colorida para llamar la atención del depredador y llevárselo fuera del nido. Bueno, es ¿Está una vacilón? posible explicación. Pero eso es vacilón, mae, porque quieren romperse la cabeza pensando. Entonces, ahora sí, que es papillos. la explicación no más complicada es o sea, la más Generalmente lo sencilla a más. veces es Es la presión de depredación. Puede ser, mae, Es puede la ser. otra, que tantos depredadores hay acá que ya. Yo opino que en el sartén Mae, todos saben deliciosos, así que me da igual. también, mae. No, pero eso depende, ni Bueno, depende, siendo, porque por guapote, allá sí, mae. mae. un león al ajillo, mae, quién sabe, y queda ahí ese último pez de Mae, todos, no, pues Exacto, dicen que el pez león es rico, 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 mae. sí, sí, se mae. cocina bien, si el que lo sabe hacer es el asunto. Sí, Ariel, pero obviamente. es que un león no es un cíclido, para empezar. ¿O sí? No. No. No, ¿verdad? Mae, ya, ahora Mae, no, sí, ya se dele, pésimo. dele. No, Bueno, no, ya se pésimo. después del No, paréntesis, Sí, podríamos seguir vayamos, hablando vayamos. de, en el mismo Ahora sí, para Mae, libro, pasar. hablan de unidades de transmisión cultural, que Ujú. estos son los llamados, les dejo el nombre, memes. Memes. Los memes, memes. los La famosos memes. memética. ah, Diego, mae, danos una.
un breve brochazo para que la gente sepa el origen de los memes, que no son estos bichillos, que las imágenes que toda la vida, bueno, todavía no, que hace poco salieron y que ahora todo el mundo dice meme y lo que se imagina es eso, cuando en Ajá. realidad el meme tiene un origen muy viejo. ¿Eso o eso otro? Sí, pues Ujú, los memes sí. básicamente son ideas que son replicadas por las palabras y bueno, en el libro también dice que son reforzadas por el arte. Entonces, cualquier pues, tema cultural, ¿verdad? Son memes, ¿verdad? Yo no diría que Entonces, solamente por palabras, porque sí, por eso dice, ¿verdad? De la pictografía o lo que fuera, pueden sí, ser memes. bueno, lo podemos englobar a las ideas, Las ¿verdad? Las ideas. Ujú. diferentes ideas que tiene una Y determinada la manera cultura. de expresarlas. Ujú. ¿Verdad? Sí, entonces lo que pasa es que los memes, la particularidad que tienen es que están sujetos a las mismas reglas evolutivas. Entonces, Ok, ahí es muy, muy interesante porque entonces los memes lo que hacen es hacer réplicas de sí mismos mediante un mecanismo muy sencillo, la imitación. Entonces, como por ejemplo, en una época, no sé, colonial o lo que sea, un músico compone una melodía y hoy por hoy se sigue escuchando es gracias a la imitación, ¿verdad? Porque las escuelas de música o los músicos han imitado durante generaciones esa idea o esas notas musicales con esos instrumentos y entonces por eso que se siguen replicando, ¿verdad? Le meto la En, ok. cuchara para poner un par de ejemplos. hijo, Dale. El hecho de cocinar la comida, ajá, digamos, Ujú. que ha recetas de cocina, pues, manifestado. Sí, sí, sí. No, y recetas, o el hecho simplemente de cocinarla, o sea, de pasarla por fuego. ajá, Y eso también ha hecho cambios en el ser humano, digamos, Ujú. digamos De hecho. los dientes, ¿verdad? O las fuerzas de la mordedura, no sé si algo tendrá que ver, pero sí, sí los dientes en esas cosas. O el hecho de lavarse las manos, el simple hecho de lavarse las manos frecuentemente ha hecho que la población dure más. sí, pues Sí, se actividades ha que visto nosotros ahora en damos eso. por sentadas, ¿verdad? O sea, Ujú. actividades que nosotros siempre damos como algo usual, dormir en una cama, por ejemplo, cobijarnos, lavarnos los dientes, que nos damos como por sentado, ¿verdad? Son actividades que en realidad se han aprendido a través de, o sea, son memes, ¿verdad? Son unidades que Sí, hemos pero es que es eso, aprendido. ya tuvieron un proceso de evolución y de herencia Exactamente. que ya Vamos. es eso, ya ahora a nosotros nos parece pues Ajá. muy común. Exactamente. La particularidad de la memética, hagámoslo así, es que es lo más cercano a la inmortalización que nosotros tenemos, porque en realidad no dependen de un cuerpo orgánico que puede Ujú. morir, que puede desaparecer, sino obedecen a una idea. Entonces, no van a morir, ¿verdad? O no, o dejan de morir hasta que todo el Te mundo lo conocí. olvide, o pase alguna generación que lo Exactamente. vaya a olvidar. Mira, un ejemplo claro, vea, este libro, Stephen Hawking. Stephen Hawking está muerto. Yo todavía puedo leer sus ideas, porque él pensaba, porque acá, hay que saber Ajá, cuántos siglos va a durar este libro. Ya la gente no va a saber quién es Stephen Hawking, tal vez no va a tener sus genes ni nada, pero tiene sus ideas, o sea, las ideas trascienden, y más cuando está en esta herencia simbólica, ya, madre, como dijo Diego, es inmortalidad. Madre, un ejemplo interesante, madre, hablando un poco de esto, eh, se transmiten las ideas y a veces ocurren mutaciones, para que vean que incluso la semejanza con el gen va más allá de la herencia. A veces, por ejemplo, como dijo Diego, lo de alguien toca una canción, y se equivoca una nota y tal vez la hace mejor. Todo el mundo, exacto. es que también esta versión. Y se queda esa versión, y entonces ya pasa cierto tiempo Un y usted hace el cover. lado y se escucha diferente a la versión original. Incluso el idioma, usted ha visto que cuando vienen los españoles, acá, dice, pero usted no habla en español, usted habla una hora rara, es un idioma ahí diferente, porque nos apartamos tanto y empezamos a usar nuestros propios términos que ya los más no lo reconocen. O sea, tenemos semejanza con el original, pero ya las mutaciones adquiridas en las ideas ya nos hacen ser diferentes de ellos. O sea, es súper interesante esto, cómo trasciende la herencia. Y usted puede transmitir sus ideas a gente que no es directamente su familia, que no está en su país. O sea, para que vean qué
¿qué tan grande es el alcance de Tiene eso? un alcance más amplio, justamente. A mí me sorprende, Correcto. o sea, me genera intriga un poco lo que va a suceder post pandemia. O sea, unos 5 años, digamos, como si retomaremos un poco las ideas culturales anteriores o las nuevas. Por ejemplo, qué tanto nos vamos a alejar uno del otro. En términos de, ok, ya no voy a saludar dando la mano, porque ya usted llega a un lugar y ya no va al puño. O sea, usted dice buenas y ya ahí se quedó. O el simple hecho de la mascarilla, ¿verdad? O sea, qué tanto la gente va a decir, ok, hay un concierto, pero mejor me llevo mi mascarilla por cualquier cosa y la uso en el concierto, no importa, porque estamos todos más pegados. O sea, ese tiempo que va a pasar es obviamente porque aquí hay un evento transformador, pero justamente este evento transformador va a hacer que la gente, por ejemplo, volviendo a la mutación que dice Pablo, que siempre hemos sabido que se lavan las manos, ahora lo hagan con mayor frecuencia y lo hagan con unos 30 segundos de lavado de manos. Eso va a ser una maravilla, no sé, me parece como que esto puede generar mutaciones en el tiempo y a la larga, en términos Ariel, de, comenzar a ahora que dijo usted favorecer. eso de lavarse las manos, ya, mae, ni tan por sentado, mae. Ahora que empezó el lavado obligatorio de manos, bajaron los casos de diarreas y en niños, mae, como 80%. O sea, ya está el meme, pero no se usaba, mae. Sí, Ahora Sara exacto. nos está obligando a usarlo. Es como estar a los antivacunas, mae. Más eso es una selección artificial natural que está haciendo ideas, más así ideas locas de conspiraciones, todas esas mierdas que está metiendo a la gente, que la espada también lo mencioné, mae, que ahora es muy fácil encontrar gente que tenga las mismas ideas retorcidas que uno en redes Así. sociales y que se refuerce ese meme y o sea, y se vaya propagando por su familia y la gente cercana a usted. O sea, porque generalmente la gente cercana a uno tiene como una afinidad de pensamiento. Más que la memética es más, ¿cómo decirlo? Más fuerte, más heredable Tangible. incluso. Ujú. O tal vez, Sí, tal vez se ve más inmediatamente el resultado. aunque, ajá, es que a eso quería llegar, mae. Y más en esta época en la que estamos, mae, que es lo que usted acaba de decir. Ahora es súper sencillo, mae, hablar o ver, escuchar a alguien de otro continente, de otro país, de otro continente, mae. O sea, es súper sencillo. Entonces, es más sencillo incluso que se herede o que la memética se dé, mae. Más allá que la herencia de genes normales, digamos. Entonces, tanto muy buenas ideas como muy malas ideas mae, van a proliferar. Mae. Y especialmente por eso, ya ahora estamos más conectados y es más sencillo mae, encontrar gente como le Básic- ahorita, mae, igual sí, de idiotas que uno. Mae. ahí ¿Pero qué quiere básicamente, decir? bueno, perdón, para meter una idea. O sea, Dale, dale. nosotros, sí, pues, Un meme. digo que los memes obedecen, ¿verdad? Que en este caso los memes van a obedecer a las mismas reglas evolutivas. Entonces nosotros podríamos decir que entonces estos memes o estas ideas culturales idiotas, por así decirlo, son más ventajosas que las ideas reales, o sea, las demostradas por la ciencia, o los memes, o sea, que tienen una raíz científica, ejemplo, Ok, los humanos, o sea, tienen más peso estas ideas infundadas bajo, o sea, bajo, no sé quién las infundó, o sea, que una idea o que un meme científico, digámosle. ok, es que vamos a ver, por ejemplo, lo de los antivacunas mucho inició por supuestamente la del sarampión, que le da autismo a los niños. Eh, Esto lo inició un doctor, mae, en Inglaterra, de hecho. Fue el que inició el movimiento. Ahorita no recuerdo bien el nombre del mae, pero el mae inició el movimiento en los 90 y tantos, finales de los 90. Tomó mucha fuerza en Inglaterra, claramente, y luego en Estados Unidos. Ah, entonces, vamos a ver, el mae utilizó una base científica, que era su conocimiento doctor y todo esto, pero la fuerza que llegue a tomar la idea va a depender de los adeptos que tenga o de los medios, entiéndase en este caso humanos, que proliferen la noticia. Entonces, mae, mientras haya gente
con ese pensamiento, y la noticia se va a mantener. Entonces la fuerza va a depender me imagino yo, que la cantidad de gente. Si más gente cree que no vacunarse está bien, pues bueno, la idea va a seguir. Pero si es más gente la que cree que las vacunas hacen bien, pues bueno, esa va a ganar. Y el que se extinga primero, pues perdió. Pero para mí depende de eso, depende de la cantidad de gente la fuerza de la idea depende de la cantidad de gente que la esté distribuyendo. Sí. Sí, De bueno, ahí hecho, bueno, dale, dale. dale. Es que yo también, bueno, creo que, por ejemplo, el tema de comprobar con hechos y de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? De cómo influyen las herramientas tecnológicas y cómo va a cambiar los patrones de evolución y qué tanto influye, por ejemplo, y cuáles, bueno, y volviendo un poco a lo anterior, cuáles genes van a perdurar con una evolución tecnológica como la actual. Mm. O porque ya estamos formando un ambiente completamente tecnológico, o sea, ya estamos haciendo un ambiente diferente al que hemos venido, o sea, al que hemos venido trabajando o en el que nos hemos venido evolucionando desde hace, no sé, 150.000 años. Estamos cambiando completamente el ambiente. Entonces, ¿cómo eso va a influir en la evolución? ¿O cuáles genes van a perdurar? ¿O acaso este es un ambiente tan diferente que genes que nunca hemos expresado van a empezar a expresarse ahora? De hecho, digamos, con lo de memética, es curioso, bueno, dos cosas. Una, es curioso ver cómo, y pueden hacer el experimento. Ustedes pueden, o sea, cómo culturalmente estamos más inclinados a reproducir una idea más como llamativa, en este caso se puede catalogar como un chisme, que no necesariamente tiene que ser verdad, a una verdad. O sea, es más fácil reproducir una mentira por exageración que una verdad o sea, que sea factual, Corroborada. por hechos. Eso, exacto. Y lo otro es, también es interesante culturalmente cómo evolucionar el lenguaje, específicamente con los memes que conocemos como memes, porque uno usa mucho memes para, digamos, para expresarse. Para O sea, ya no es un comunicarse. mensajito, no es un jaja, es una carita riéndose, sino, yo no sé, ahí un... De hecho, ahora mi mamá me enseñó el mae de la caja que se fumó la vacuna y, mae, ya está, o sea, digamos, en 2 momentos ya hicieron un meme del mae y lo que decía era, te vacuno. Entonces, como, Ok, ya están transmitiendo una idea. exactamente. Y luego, de hecho ahorita yo creo que como que los chiquitos se les está haciendo un hueso aquí, o sea, como que se les está protruyendo un pedazo de hueso en esta parte Ma, del dedo Es gordo, que porque como yo agarro el inevitablemente, teléfono y todo. igual, inevitablemente la tecnología No un toque, perdón, un toque. Y los lentes, perdón, sorry. El uso de lentes, que antes de nosotros tenemos un desarrollo, bueno, tuvimos la necesidad de empezar a usar lentes por la luz artificial. O sea, la causa que nosotros tengamos que tener lentes para leer es porque estamos expuestos a una luz, o sea, muchas más horas al día que lo que estaban expuestos nuestros ancestros X cantidad de años atrás. Y ya ahora sí continúo. No, que esto, digamos, del lenguaje, sí, y es inherente a la tecnología y al momento. Pero yo creo que también ahora, digamos que las cosas se olvidan más rápido. Si usted recuerda un meme, hace unos años, todos eran como, lee y venía una situación previa, ¿verdad? Y después era como varias viñetas y ahora Sí, ya que usted no ni siquiera se necesita llamaban eso. Rage Comics. Uh-huh. No me acuerdo de eso. Sí, los Eso eran Rage los Comics. memes. Que eran los Trollface y no me Sí, acuerdo sí, qué los más. primeros memes, Yomin y digamos. esas varas. Sí, sí, Exactamente, sí. y Jimmy Ya y me toda acordé, la ya me vara. acordé. Ah, Que eran Y después, muñequitos de palito. Ajá, exactamente. ajá, ajá. Era después ya buenísimo. empezaron como los memes como de un personaje, como Ajá. digamos Y Barry un texto. Ryan y esas varas, ajá. Ajá. Entonces todos asumen la posición de ese personaje y ahora eso ni siquiera, como decía Alonso, pasó lo de la caja de una vez, hicimos meme de esto. O sea, esos no son cosas que van a, creo yo, al momento que no son transmitibles, digamos, como que usted se lo enseñe a alguien en 5 años y no va a entender, digamos, Sí, me ocupa el que era contexto. ley. Ajá, exacto. Entonces yo creo que ahora la transmisión de información es tan rápida y tan Ajá. esfumable, pero eso tiene un factor de redes sociales. O sea, Sí. no sé, me parece que tal vez en esos sentidos, no, pero lo del lenguaje sí.
porque nosotros ahora tenemos un montón de palabras metidas en el español y usted se lo dice a un señor o a un niño y lo entiende, como googleelo, estoquelo, Sí, eh, anglicismos. ni siquiera simple. Hágame Ah, un sí. simple o simpémelo, lo que sea, ya vienen, digamos, palabras que las hemos verbalizado y Bueno, ya porque son parte. eso es parte de la evolución que sufre todos los idiomas, todos los dialectos, ma. Eso es Sí, más sí, exacto, y por eso se usa normal, el digamos. latín en ciencia, porque es una lengua muerta, entonces es estable y no sufre el Mm. vulgo, digamos, eso es normal. Pero sí hay una relación ahí no sé, de que la tecnología y la apropiación que nosotros vamos a tener de la tecnología va a ser completamente distinta a lo que había antes, como bien decía Diego. Simplemente el hecho que yo Ariel, entienda. no te termine la idea para. No, no, Yo leí dale, dale, dale. eso que dijo usted de la No, tecnología, no mae, importa. de cómo la tecnología, mae, nos da esa ilusión de que nosotros sabemos algo cuando no lo sabemos. O sea, porque ahora es muy fácil. Mae, yo me leo un libro, un artículo una vez y lo dejo ahí en la compu y yo sé que puedo accesarlo en cualquier momento. Entonces yo no tengo que memorizármelo porque yo en cualquier momento, yo lo tengo ahí al alcance de la mano. Entonces el cerebro no se molesta en gastar sus recursos aprendiendo el tema, aprendiendo lo que decía ahí, porque lo tengo a mi alcance fácilmente y yo puedo volverlo a ver cuando me dé la gana. Entonces, Pablo, por huevón, el ahí, número de mae, teléfono, mae. El sí, número de teléfono de la exactamente. gente. Mae, y es más, algo más simple, esta práctica, cuando uno subraya algo en un texto, a usted no se lo aprende, o sea, usted lo subraya porque es lo más importante, pero en su mente queda que usted aprendió que es subrayado, pero usted no sabe lo que dice ahí, que usted hizo la ilusión, porque como lo tiene subrayado, usted lo tiene fácil acceso, o sea, que usted abre el libro, ni siquiera se acuerda de la página, usted nada más lo hace así, ve, sí, sí, ahí está subrayado. Entonces, si usted no interioriza un concepto para aprenderlo, de hecho, hay mucho estudio de esto, de cómo aprende la gente ya después de la juventud, mae. Y es eso, mae, mae, escribir las cosas, o sea, usted mismo, mae, le ayuda un montón a aprender, mae, a interiorizar el conocimiento. Pero sí, nos da esa ilusión la tecnología de que nosotros tenemos ese conocimiento. O sea, un script, ustedes que están más metidos en ahora de info, a usted, no se, usted un script, bueno, creo yo, no se lo aprende, sino nada más lo copia y lo corre con su set de datos. En algunos casos, ¿verdad? Digamos, cuando, por ejemplo, en bioestadística, uno agarra el script, y le metía los datos y lo corría de forma que usted no se aprende el script. Y muchas veces la gente, por ejemplo, y yo que no tengo esa formación de informática, uno ni siquiera se molesta en aprender lo que dice ahí, ni saber para qué. Usted nada más lo agarra, le mete sus datos y lo corre porque ya alguien más lo hizo por usted. Sí, Entonces, ya es muy eso es interesante en cómo algún nivel. sí, cómo la tecnología te crea esa ilusión de conocimiento. Sí, pero Diego, también ahí es como, ¿para qué vos vas a guardar? O sea, ¿para qué vas a gastar Ujú. memoria en algo que no ocupas? Exacto. Ajá, ya estás exacto. ocupando. Algo que tengo a mano. O sea, Exacto, es que ahora usted puede destinar esa energía a otra cosa de mayor mm, utilidad o mayor necesidad en el momento. Meterse en Instagram. Y la pregunta es esta. ¿Qué tanto, mae, creen ustedes que está afectando la memética a la herencia de los genes? Ufa. para contestar la pregunta, a un final, madre, usted va a buscar a alguien que de una u otra forma sea compatible a sus ideas. Entonces, yo, por ejemplo, no voy a estar, o sea, yo no voy a, por ejemplo, un tema controversial como las vacunas, yo no voy a buscar una pareja que sea antivacunas porque sé que va a ser que va a ser un dolor durante toda mi existencia. O sea, no necesariamente tiene que pensar exactamente igual a uno porque el día y, como decía Diego, el acervo genético, instintivamente uno busca opuestos, pero ¿y qué tan opuesto tiene que buscarlo uno? Porque al final es más llamativo alguien opuesto a usted, porque eso instintivamente te dice, Sí, pero mira, esta complementario. persona, ajá, mira, esta persona, al ser opuesta a mí, tiene diferentes genes, la combinación entre genes va a hacer que mi progenie sea más fuerte y pueda ser más resistente a diferentes factores. Entonces, por ahí anda la vara, para mí, pero sí, yo no diría que uno busque a alguien que piense igual que uno, pero tampoco que sea tema. Por Ok, ejemplo, no veo a Pablo con una huila conspiranoica. ok, pero la pregunta va un tanto más general. Por ejemplo, Okay. las ideas estas de ya no tener hijos, por ejemplo, Uh-huh. que son muy fuertes, especialmente, digamos, en países orientales,
que también por ley en su momento se hizo tener solo un hijo, que ahora Ajá. ya no quieren hijos del todo. ¿Qué tanto está afectando esta idea, este meme, a, dime, a la herencia de los genes? Ya no se Es que están póngalo en reproduciendo. contexto, qué tantos recursos hay para que los más tengan o no tengan hijos. Ok, Mae, no, por eso. Pero la pregunta es qué tanto, ya, si afecta y qué tanto, Y man. es que no necesariamente solo la idea, hay que verlo más, o sea, no es una cosa contra la otra, hay que ver el contexto en que están las cosas. Bueno, ahora ya y- les están pidiendo que tengan hijos, por ejemplo, en Japón, China. mae, Y ya los más yo no lo que quieren. pienso, mae, Naranjo, es que, yo, Anthony, es que, mae, para mí la memética ha trascendido cualquier forma de herencia. O sea, Claro. la memética, o sea, usted le va a llegar a más gente con sus ideas que con sus genes, ¿verdad? Entonces, hay un desplazamiento de herencia, mae, porque ya antes usted tenía que tener un descendiente para educarlo con sus ideas, para que él creciera con esas ideas y valores. Ahora usted puede escribirlo, no sé, una canción, etcétera, y más gente le va a llegar esas ideas y va a tener una exposición mayor y va a haber más gente que la acepte y a su vez replique la idea. Ujú. Entonces, a mí en lo personal me parece que el tipo de herencia por memética es mucho más efectivo y mucho más rápido. Claro, si hay gente a quien enseñarse, la verdad, obviamente. Sí, Tengo sí, una sí, lo Diego, pregunta. acepto. guíenos a un cierre, Diego. Sí, o sea, yo tengo una pregunta antes. No necesariamente lo pueden quitar. La memética solo pasa en nosotros, ¿verdad? O hay casos en animales. Mae, No, 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 mae. no, no, eso se... O no, sea, no, no, porque si usted yo lo puedo ve, pensar en ejemplos del reino animal, digamos. ¿sabe? Si usted lo ve con Ujú, experimentos en psicología, digamos, ujú, han usado como palomas para que toque una campanita y le saque comida, o primates que digamos que si ujú, jalaban unos bananos, se electrocutaban y no sé qué. Y ujú, entonces, porque todos lo vieron, que cuando jalaba el banano se electrocutaba. Entonces, cuando ya cambian, digamos, empieza a rotar la población, todos los otros monos no dejan que los que no lo han visto jalen los bananos porque se van a electrocutar todos. ok, Digamos, eso era un experimento muy loco. Tener unos bananos todos enjaulados y digamos, con electricidad. El que ujú, jalaba electrocutaba a todos. Entonces, obviamente, cuando cambiaron la población y los que quedaron, que vieron la cosa, no dejaban que los otros lo tocaran porque se iban a electrocutar a ellos mismos, digamos. ujú. Entonces, eso es una idea, digamos, que probablemente, obviamente ahí no es una situación de herencia, pero probablemente en herencia esa idea iba a trascender sobre ese mecanismo de Claro, escoger humanos. ujú. Entonces, yo creo Habría que que en continuar las primates tal generaciones, vez, pero y no sabría si en delfines, si hay algo por ahí. mae, me Ariel, imagino, me yo imagino. sé Las casos, orcas. inclusive de peces, mae, o sea, esta vara no es de que nosotros somos los únicos, los de, digamos, de Exacto. sangre caliente, no, esta vara, mae, o sea, porque si uno se pone a pensar, mae, es muy lógico que un comportamiento que dé beneficios, mae, una idea que dé beneficios, o comportamiento, digámoslo así, si alguien está viendo, si un miembro de la especie, o puede ser de otra especie, porque esto también puede ser intraespecífico, tiene que un comportamiento beneficia, no copiarlo para mi beneficio. O sea, hay un caso de cuervos que aprendieron cómo el mae destapaba la botella de leche ahí en Inglaterra, los lecheros que lo veían ahí, más aprendieron a destapar las botellas de leche y a tomarse la leche. Es un experimento con peces blénidos, mae, donde los maes les ponían 4 platos, mae, y servían, qué digo, primero el primer plato, después el segundo, después el cuarto y último el tercero. Y los maes memorizaban el orden de la vara, y los otros que lo estaban viendo después ya memorizaban también el orden. Entonces, mae, es una súper interesante de cómo eso, mae, trasciende especies. Mae, o sea, para mí es fascinante, mae. O sea, qué fascinante que es la vida, mae. Es Sí, increíble. la herencia de ideas, mae, no distingue entre especies, mae. Eso Ujú. es Pero justamente eso es. una idea es un Bueno, comportamiento, entonces. A veces sí, mae. o sea, sí. Depende, mae. A veces Es sí que es un comportamiento. idea es como el concepto general para referirse a todo eso que puede ser heredable y Bueno, replicable en este caso. algún momento el comportamiento fue una idea. Por, Ujú. por ejemplo, este caso de los monos que sacan las hormigas con el palillo, Orangota, chimpancés. chimpancés, ajá, los chimpancés, mae, eso era en algún momento fue una idea que se convirtió en un comportamiento que fue copiado y se fue heredando por generaciones, mae. Mae, las orcas que enseñan a cazar a los vallenatos pequeños.
Sí. Pero Diego, bueno, sí. guíenos a un cierre, Ya. Diego. Ahora sí, sí, sí. No, ya como para ir cerrando, entonces yo creo que, bueno, el tema se presta para más, pero ya llevamos para ahora 20. Entonces, y no, creo que es un tema muy interesante. Recomendar este El libro, libro. ¿verdad? Que es bastante bueno, si se quieren leer Esto, ese ahí lo tiene Pablo. como el de El origen de las especies de Darwin, también eso es casi básico. Bueno, Pablito, enséñalo ahí un toquecito para enseñarlo. Ahí está El gen egoísta de Richard Dawkins. Entonces, a ver si la Real Sociedad nos echa algo por patrocinarlos ahí. Y después, Oh, Richard. bueno, igual muchas gracias por escuchar un capítulo más en este episodio 5 ya de Salir del Hoyo. Recuerden que si tienen dudas, consultas, comentarios, bienvenidos sean. Y muchas gracias. Consulta sobre temáticas también. Bueno, De sí, hecho, claro. vamos a desarrollar una consulta temática de un escucha. Exacto. Entonces, ahí pueden proponer algún tema que se les ocurra. Igual aquí, como les decimos siempre, Salir del Hoyo es un podcast justamente para dar opiniones, ojalá basadas en ciencia, y de eso se trata. Entonces, yo creo que con eso nos vemos la próxima. Ariel, la última. Nos gustaría saber si les gusta que ahondemos así de ciencia, o si sienten que es muy denso. O sea, ¿qué les parece el aborde? ¿Les gustaría que fuera más light? O sea, nosotros queremos saber qué sienten ustedes cuando tocamos este tipo de temas, de la forma en que las tocamos. Sí, escríbanlo ahí sin miedo. Exactamente. Escriban, por favor. Bueno, muchas gracias. Chau. Bueno, pura vida, gente.